Colombianos, lastimosamente estamos viendo que la Fiscalía está dejando muchos casos en la impunidad, que presuntamente Marta Mancera va a asumir pues el control de la Fiscalía luego que el 12 de febrero pues abandone el fiscal Barbosa su cargo, porque al parecer la Corte Suprema poco de querer elegir una nueva fiscal. Resulta que Angélica Monsalve, la fiscal de Hierro, fue apartada de una investigación por el carrusel de los carros blindados. Ella insistió de que las dejaran porque pues había imputado a varias personas de mucho poder y pues no, señores. Ahora la acusan de que ella posiblemente y presuntamente recibió sobornos de esta gente y eso es totalmente falso. Pues la fiscal lideraba una investigación en contra de Martín Manjarrés y Marcela Montes por este escándalo de corrupción. Sin embargo, en diciembre pasado fue imputada por presuntamente exigir sobornos dentro de este mismo proceso. Pues la Fiscalía General de la Nación apartó a la fiscal Angélica Monsalve de esta investigación que adelanta la entidad contra esta gente por el carrusel de estos carros. La decisión se da luego de acoger una recusación presentada por los investigados, quienes argumentaban que Monsalve no podía seguir frente al proceso porque estaba siendo investigada porque supuestamente había solicitado sobornos para archivar este caso. Des en cuenta que aquí la Fiscalía le creen más a los acusados y a los poderosos que a la misma Fiscalía, que a sus mismos fiscales. La decisión la tomó la Dirección Seccional de Bogotá, que concluyó que se da cumplimiento con lo establecido en el Código de Procedimiento Penal, en el entendido de que la fiscal Monsalve en diciembre del 2023 fue imputada por un despacho de la Dirección Especializada contra la Corrupción por el delito de concusión. En los próximos días, el ente investigador reasignará el proceso a otro fiscal encargado. Un fiscal de bolsillo que les archive el proceso. Es que esto ya lo hemos visto repetitivamente. Pues la fiscal fue imputada por el delito de concusión, que se configura cuando un funcionario público exige sobornos abusando de su cargo. Sin embargo, no han tenido cómo comprobar esto. Según las pruebas recolectadas, según ellos, presuntamente habría pedido dinero a través del abogado Jimmy Forero pues a Martín Ricardo Manjarrés para archivar el caso y que este no fuera enviado a la cárcel. Según la Fiscalía, la suma pedida eran de 600 millones de pesos. La Fiscalía explicó que el 14 de junio del 2022, el abogado Forero citó al hijo de Manjarrés en un centro comercial de Bogotá para discutir sobre el proceso que estaba en curso. Aunque finalmente ese día no se vieron, la reunión se habría llevado el 21 de junio en un hotel, donde el abogado presuntamente le ofreció archivar el caso a cambio de una suma de dinero de 600 millones de pesos. Manjarrés, según la imputación, pidió que firmaran un comprobante del acuerdo que estaban haciendo, solicitud a la que el abogado se negó. Como presuntamente el pago no se hizo, un mes después, Martín Ricardo Manjarrés fue llamado a imputación de cargos. Pues Angélica Monsalve se pronunció. Reitero que esta es la gestión de la Fiscalía más inmoral que hemos tenido desde que se fundó la institución. Ya moribundos no les queda ni pizca de vergüenza. Supongo que los que delinquen están a salvo en manos de Mancera y Barbosa, quienes ahora descansan en su regazo. Ahora creerán que porque me recusaron ya sus delitos se borraron. Barbosa y Mancera han saboteado con alevosía pues el caso de los carros blindados. Creo firmemente que tendrá que responder por sus actos en un futuro cercano y a la seccional Bogotá también, ¿no? Le recuerdo que la imputación está en apelación con recursos negados en la contumacia, lo que significa que no está en firme y aún así ustedes prevarican. Las pruebas contra estos sujetos son abundantes e irrefutables y el caso sigue vivo y coleando. Aprovechen sus padrinos que no les queda mucho tiempo, dice aquí pues la fiscal Angélica Monsalve, ¿no? Y es que la Fiscalía sacó un comunicado y todo que pues decidían apartar a Monsalve de este caso, lastimosamente, ¿no? ¿Qué se esconderá? ¿Qué manos poderosas se esconderán? Esto de los carros blindados, esto de las camionetas UNP, no, definitivamente esto está podrido en corrupción y si la Corte Suprema no se manifiesta, pues ahí veremos qué pasa si hay un cártel de la toga, presuntamente dos, ¿no? Angélica Monsalve continúa diciendo, mismos sujetos que en concierto con la Fiscalía de los funcionarios de Mancera y Barbosa me inventaron delitos para apartarme del caso de los carros blindados. Lo que no comprendo es cómo Bogotá les adjudica contratos a sabiendas que estaban sancionados por la CID por corrupción e imputados por mí también por corrupción. Y es que sí, la alcaldía de Claudia López les dio un contrato de máquinas extintoras de incendios para que las trajera esta gente. Lo vengo diciendo, este sujeto y su esposa son los segundos Emilio Tapia, a quienes funcionarios inescrupulosos les rinden pleitesía, quizás por las migajas que les dan.
La corrupción en este país es una historia sin fin. Las campañas electorales son utilizadas como trampolines para ganarse un baloto y no para servir al pueblo que los elige. Vivimos dentro de la cueva de Alí Baba. Señores, y Gonzalo Guillén también dice, los presuntos delincuentes Marcela Montes y Martín Manjarres, autores intelectuales del desfalco de los carros blindados, dueños de 7M Group, volvieron a robarnos un anticipo de 6.000 millones de pesos, producto de un contrato adjudicado por, óigalo bien, Claudia López, por un valor de 14.000 millones de pesos. Presumiblemente, la coima la pagaron con estas transacciones falsificadas por Manjarres para disimular la compra. Increíble, muestran los documentos aquí el señor Gonzalo Guillén. ¿Qué vamos a hacer con tanta corrupción, señores? ¿Qué vamos a hacer? Y es que también la prensa ayuda a que esta gente pues siga haciendo de las suyas, nomás Revista Semana, Blue Radio, y pues también lo que son Caracol y RCN, pues sí ayudan para ocultar todo esto, ¿no? Pues Gustavo Petro se pronunció frente a la noticia falsa que sacaron todos estos medios donde habían dicho que todo el gabinete ministerial había renunciado a Petro y pues esto lo hacían con el fin de ocultar la nominación al premio Nobel que tiene Gustavo Petro. Ayer buena parte de la prensa en Colombia se inventó cualquier cantidad de inexactitudes con un propósito, tapar el efecto de la noticia de mi nominación al premio Nobel que me cogió de sorpresa y me emocionó. No me obsesionaré por ello. Creo que si alguien debe recibir este premio es la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos. Centenares de sus miembros han sido asesinados en los bombardeos de Gaza y aún así, en medio de las bombas y la barbarie, han ayudado a centenares de miles de niños, mujeres y ancianos. Son verdaderos héroes de la humanidad y de la paz, dice Gustavo Petro, que no se va a obsesionar con ese premio. Por otro lado, sigue la polémica por los Juegos Panamericanos que se perdieron en Barranquilla. Gustavo Petro le echa la culpa a Duque y Duque le echa la culpa a Gustavo Petro. También el congresista Ahmed Escat está, mejor dicho, sentido con Gustavo Petro. Gonzalo Guillén se pronuncia frente a esto. Los Charts tienen plata suficiente para hacer ellos mismos los Juegos Panamericanos, o si se les da la gana las Olimpiadas de invierno. Con eso, más el Junior y el Caimán del Río, que no tiene caimanes ni nada más que contaminación, mantienen idiotizados a los electores que se ponen la soga al cuello eligiéndolos, ¿no? Y es que Iván Duque, el expresidente, salió a pronunciarse sobre estos Juegos Panamericanos y luego pues Gustavo Petro le respondió. Como presidente tuvo el honor de liderar la organización de Juegos Panamericanos Junior, los Juegos Bolivarianos, los Mundiales Juveniles de Atletismo y de organizar en Barranquilla a la Asamblea del BID y el Congreso Mundial de Juristas. Con el alcalde Jaime Pumarejo avanzamos para tener la Fórmula 1 y conseguimos los Juegos Panamericanos después de 50 años. Pues Iván Duque, primero arreglen lo de los arroyos que hay en Barranquilla, ¿no? Y la pobreza extrema, también el robo a la salud que hicieron algunos. Iván Duque continúa diciendo, estos dos últimos se perdieron por el saboteo y la negligencia del actual gobierno. La evidencia lo dice todo, dice acá el señor Iván Duque. Pero David Porras le contesta, pero muy mal organizados. Desde el empalme se sabía que no había plata para hacerlos por cuanto los solo juegos consumían más del 100% del presupuesto del Ministerio del Deporte. Por otro lado, la mayoría de incumplimientos del Estado colombiano, razón por la cual los quitaron, fueron de su administración. Entonces des en cuenta que aquí se empieza a destapar la verdad. Gustavo Petro dice, el gobierno de Duque incumplió a los organizadores de los Juegos Panamericanos. Así lo dice en la carta que me envió el Comité Olímpico. Nuestro gobierno tenía plazo para pagar hasta el 31 de enero de este año y se les hizo saber que se pagaría. Antes de llegar a esta fecha, los organizadores del torneo suspendieron el acuerdo con Colombia. Ya había un compromiso del presidente de la organización con el presidente de Paraguay. Ese tipo de maniobra no debió hacerse burlándose de Colombia. El dinero que se iba a destinar a los Juegos, más de 800 millones de dólares, se destinará a los Juegos intercolegiados del país, mejorando las instalaciones deportivas de los colegios y la preparación deportiva de la niñez. Pero Escat sigue presionando y dice, lo mínimo que el gobierno debe hacer es pedir perdón por perder estos Juegos. Pero aquí está la explicación de Gustavo Petro. Él sigue. Duque tuvo la oportunidad de asegurarle los Juegos Panamericanos a Colombia y a Barranquilla desde hace 3 años y en 5 ocasiones. Incumplió 5 prórrogas de un contrato que él mismo firmó. Luego se hizo la prórroga hasta el 31 de enero del 2024, pero Panam Sport decidió anularla, ¿no? Y aquí está la imagen que Gustavo Petro publica y dicen que adjudicación de la sede de los Juegos y firma del contrato estaba en el 31 de mayo del 2021.
era de Iván Duque, ¿no? Hizo prórrogas y no pagó estos dineros, pero sin embargo el tipo le quiere echar la culpa a Gustavo Petro. Aquí está el documento de la Organización Deportiva Panamericana. Entonces, ¿cómo lo vemos? ¿Quién dice la verdad, no? Luego de esto, el congresista Alejandro Campo dijo, el alcalde Char y Comité Olímpico Colombiano no postularon a Barranquilla para los Juegos Panamericanos en la nueva convocatoria de Pan Sports, ni siquiera solicitaron el aval del gobierno nacional, por eso no aparece como candidata. No se deje engañar, presidente Gustavo Petro. Alejandro Campo continúa diciendo, Duque comprometió el país con los Juegos Panamericanos y no dejó plata, no pagó en 2022, no instaló el comité organizador en el 2021, no dejó los recursos, solo comprometer al país. ¿Dónde están los 600 millones de dólares? Y ahora la culpa es de Petro. Tiene huevo el uribismo, ¿no? Y es que aquí pues sale Alejandro Char diciendo, tristeza e impotencia, ¿no? No, sin duda, tristeza e impotencia. Nos sentimos que Barranquilla hizo todo lo posible, Barranquilla se ganó la oportunidad. Nuestros ejercicios anteriores como los centroamericanos demostramos que sí podíamos. Lamentamos que Pan Sports no haya escuchado el grito de los colombianos y en especial de nuestros deportistas. No nos haya dado la oportunidad de enmendar cualquier situación antes de nuestra llegada. Revisaremos con nuestros abogados, nuestro equipo jurídico, cualquier situación posterior a este impasse. Y pues acá que le dice Alejandro Campo, alcalde Char, ¿por qué Barranquilla no pagó los 4 millones de dólares del 2022 ni los 4 millones del 2023 que reclaman Pan Sport, que fue el incumplimiento? ¿Por qué no reunieron nunca el comité organizador de los juegos que reclama Pan Sports? ¿La plata para los juegos? Es lo que pregunta aquí pues el congresista del pacto histórico. Y Abner Scott sale diciendo, entristece ver cómo algunos progresistas, para justificar la pérdida de los Juegos Panamericanos por incompetencia de el Ministerio de Deporte, han desatado una andada de comentarios clasistas llenos de odios contra Barranquilla y los barranquilleros. Basta leer los comentarios para comprobar que muchos se alegran de lo que pasó porque consideran que Barranquilla es una cloaca llena de vagos corronchos que no nos bañamos, que solo mamamos ron y que votamos por lo peor del país. Les recuerdo que aquí de lejos ganó el presidente Gustavo Petro y que la más grande manifestación en su apoyo se hizo en Barranquilla. Entiendan algo, la sede se perdió porque el gobierno incumplió, así de sencillo. Yo sigo firme con Gustavo Petro y estoy metido en toda clase de líos jurídicos por apoyarlo, pero no por eso voy a defender lo indefendible. Si por esta posición van a tratarme de bandido y de manguito, cosa que ya ni me sorprende, y van a tildar a toda una ciudad de corrupta y bruta, revísense, están mal. Entonces aquí le dicen, entristece su bajeza. Otra persona le dice, no sea tan miserable, si usted tiene pruebas de lo que dice, lo reto a que las muestre. Aquí uno no puede ir por la vida lanzando semejantes acusaciones y esperando a ver si lo denuncian a uno penalmente o no para descagarla. Y pues Abner dice, las bodegas desatadas con el fuego, amigo. Ya ni me extraña, dice Abner Scott. Y es que aquí se les cae la mentira de los Juegos Panamericanos a los uribistas, ¿no? Pues resulta que Abner Scott anda desatado, que es un congresista del pacto histórico, pues está atacando al gobierno de Gustavo Petro porque no se realizaron estos Juegos Panamericanos y le echa la culpa al presidente. Pero pues aquí hubo errores del gobierno de Iván Duque que no se pagaron los anticipos y también pues Alex Char sale diciendo que el presidente Gustavo Petro respaldó para que no se perdieran estos juegos. Entonces, ¿a quién le creemos verdaderamente? Mientras un senador del pacto histórico extrañamente se ha ensañado con el presidente, un exfuncionario de Duque acepta responsabilidad en la pérdida de los Panamericanos y Char dice que Petro sí le cumplió. Entonces, aquí dice la W, nos cae la responsabilidad. Víctor Muñoz, exfuncionario de Iván Duque, reconoce errores de los Juegos Panamericanos. Y por otro lado, escuchen las palabras de Alex Char. Yo llegué el 1 de enero y tengo que decir, a mí el gobierno me cumplió, porque horas después el mismo presidente estuvo conmigo y todo mi equipo, y Ciro, Solano, Guerrero, Berraco, y estuvimos reunidos en Palacio varias horas. Se llamó a Pan Sports, se le ofreció toda la plata por adelantado. El COMPES que tanto añoraban, de los famosos 800 millones, se iniciaba. O sea, a mí el gobierno nacional me cumplió en el momento que yo llegué. Que antes no hayan pagado, que tenían que haberlo hecho el año pasado, ya la culpa es de otros. ¿No falta de voluntad para recuperar la sede por parte del gobierno? Vuelvo y repito, cuando yo llegué a la alcaldía, yo tuve un gobierno que me acompañó.
pero desafortunadamente los insucesos ocurrieron en el 2023. Gracias. ¿A quién entonces le echamos la culpa de estos Juegos Panamericanos? Pues a propósito, la brillante procuradora Margarita Cabella pues ordenó nuevas pruebas para determinar si hubo detenimiento patrimonial e irregularidades tras la pérdida de la sede de los Juegos Panamericanos. La procuradora Margarita Cabella anunció muy pronto decisiones. Escuchemos a esta señora. Nosotros inmediatamente nos enteramos de lo ocurrido, aperturamos investigación disciplinaria, quisimos ir hasta el ministerio. Fuimos personalmente, yo no la procuradora, sino la instancia correspondiente, se recogieron todas las pruebas correspondientes y nos faltan un par de pruebas, que estamos casualmente aquí me están diciendo, se ordenaron unas pruebas adicionales para establecer la ocurrencia de esas conductas presuntamente irregulares. Una vez terminadas de recoger las que nos faltan, vamos a tomar una decisión. En algunos casos, ustedes lo han visto, preferimos hacer la investigación, hacer la instrucción del proceso y tomar una decisión concreta y con pruebas suficientemente establecidas. Muy pronto tendremos una decisión en ese sentido. ¿Sobre qué persona? Vamos a ver con qué sale esta procuradora que intenta acabar con el gobierno de Gustavo Petro, presuntamente, ¿no? Aplicando el golpe blando y destituyendo funcionarios, pues, del gobierno, ¿no? Ejes centrales para funcionar. Muy amables por escucharnos, esperamos sus opiniones, qué piensan de esto de Angélica Monsalve, su respuesta a que le hayan quitado pues el caso de los carros blindados. Ahorita se lo dan a un pelmazo de la fiscalía, que lo archive y lo engavete porque aquí hay mucho billete, presuntamente, ¿no? Hasta pronto y nos vemos en un próximo video.